y vamos a compartir aquí la pizarra para que podamos revisar estas ecuaciones que son súper, no son difíciles de aprender. En todo caso, yo no voy a pedir que se las aprendan de memoria, el objetivo no es ese. eh, el objetivo es que las sepan usar, ¿ya? Se recuerden que nosotros hemos visto dos movimientos, ¿no es cierto? El MRU y el MRUA. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado. Uniforme acelerado. Entonces nosotros hicimos una clase, ¿se acuerdan? Hicimos un resumen de todo esto, conceptual, por supuesto, y vimos ahí que la característica del MRU era que su velocidad es constante, no tiene aceleración. Y en el caso del MRUA, tiene aceleración, pero esa aceleración es constante, es decir, siempre es la misma. Eso, digamos, en términos generales de lo que... Y ambos, obviamente, movimientos, al ser rectilíneos, no cambian su dirección, están en línea recta. Otra cosa importante que dijimos es que el MRUA para aceleración puede ser positiva o negativa, es decir, nosotros podemos analizar un movimiento de un cuerpo que está aumentando su velocidad o que está disminuyendo su velocidad, mientras que aquí, en el MRU, estamos analizando el movimiento de cuerpos que se mueven en forma rectilínea, pero a una velocidad constante, sin variar su velocidad. Muy bien, entonces, si yo quiero saber la velocidad del MRU, no hay una fórmula específica de velocidad del MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad del MRU es igual a la velocidad inicial. Y esa velocidad inicial es constante. La única ecuación que se utiliza en el MRU para determinar los parámetros de posición y velocidad es justamente la ecuación que se denomina ecuación de posición, y que es para saber la posición final de un cuerpo. Entonces la posición final de un cuerpo es igual a la posición inicial de ese cuerpo. Vamos a usar mejor la letra I para que sea más explícito todavía. ¿Ya? La posición inicial más la velocidad de ese cuerpo más, perdón, por el tiempo. ¿Sí? Entonces, si usted quiere saber la velocidad de un cuerpo, sabiendo el tiempo que ha recorrido y la posición inicial o final que tuvo, eh, simplemente usted despeja de aquí la velocidad y va a saber cuánto vale la velocidad. ¿Ya? En este caso sería eh, velocidad sería igual a posición final menos posición inicial partido por el tiempo, ¿no es cierto? Así quedaría la fórmula si nosotros la despejamos. Esas son las únicas ecuaciones que se utilizan en el MRU, no hay más. De hecho, es una sola prácticamente, y de esa única, que es la segunda que ustedes ven ahí, que es la ecuación de posición, se determina todo lo demás que nosotros quisiéramos eventualmente saber. Ahora, en el caso del MRUA, como hay aceleración, aquí sí tenemos dos ecuaciones. La ecuación de aceleración no existe, porque la aceleración es constante. Si yo quiero saber la aceleración, tengo que despejar aceleración de otra ecuación. La ecuación de velocidad del MRUA, ¿no es cierto?, es igual, esa es velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración que tiene ese cuerpo multiplicada por el tiempo. Muy cortita y simple. La más compleja, o tal vez difícil de aprender, es la ecuación de posición, porque es un poquito más larga. Tampoco es tan difícil, solamente que tiene más elementos. La posición final del MRUA se calcula con la posición inicial más la velocidad inicial, que se multiplica por el tiempo, más un medio por la aceleración de ese cuerpo, por el tiempo que recorrió, nuevamente el tiempo, pero ahora al cuadrado. Esa es la ecuación de posición del MRUA. Entonces tenemos posición final es igual a la posición inicial
velocidad inicial, más la velocidad inicial, por el tiempo, más un medio, ¿no es cierto?, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. O, si lo prefiere, usted cuando está multiplicando por un medio, perdón, en el fondo lo que está haciendo es dividiendo por 2. Así que también podría decir que es la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Muy bien, pero esto no tiene mucho sentido así en el aire si no hacemos un ejercicio, ¿ya? Entonces, les voy a leer aquí un ejercicio y a partir de esa situación inicial vamos a ir desarrollando algunas preguntas que nos va a servir para ir aplicando este tipo de ecuaciones. Este ejercicio es de un MRUA, ¿ya? De un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: un automóvil corre a una velocidad de 10 metros por segundo en el momento en que el conductor pisa el acelerador, ¿ya? Es decir, un auto viene a 10 metros por segundo y que más o menos 10 metros por segundo debe ser como unos 40 kilómetros por hora, por ahí, ¿ya? Entonces la persona pisa el acelerador en ese momento y adquiere una aceleración constante de 5, perdón, o sea, adquiere una aceleración constante, no sabemos cuál, y que aumenta su velocidad a 20 metros por segundo en 5 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la aceleración que adquirió ese automóvil? Entonces tenemos, vamos a poner aquí, ejercicio A, ¿no es cierto? Primera parte del ejercicio. Entonces tenemos tiempo es igual a 5 segundos. La velocidad inicial era cuando el auto iba, ¿no es cierto?, andando a 10 metros por segundo. Y la velocidad final que alcanzó fue de 20 metros por segundo. Entonces nos están preguntando por la aceleración. Esa es la pregunta. Si usted observa las ecuaciones que tienen ahí en el MRUA, tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto?, donde tenemos aceleración, la de velocidad final y la de posición final. De acuerdo a los datos que yo tengo, bueno, de paso usted puede calcular la aceleración con la ecuación que usted quiera. Con cualquiera de las dos le va a dar el mismo resultado, dependiendo de los datos que tenga. Por lo tanto, viendo los datos que yo tengo acá, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo tiempo. Así que si nosotros vemos, la primera ecuación, que es la de velocidad, es la que nos sirve. Porque tengo mi velocidad final, tengo mi velocidad inicial y tengo el tiempo, así que solamente me falta despejar aceleración. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo parto velocidad final, que es igual a velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, para yo despejar aceleración de aquí, primero voy a pasar restando la velocidad inicial, ¿no es cierto? Me va a quedar la velocidad final menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. Y si quiero despejar, ¿no es cierto?, la aceleración de aquí, el tiempo que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Así que me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo igual a la aceleración. Listo, ahí tengo la ecuación despejada. Entonces lo que tengo que hacer yo simplemente es ahora reemplazar. Tengo aquí aceleración va a ser igual a que velocidad final es 20 metros por segundo menos la velocidad inicial, que sería 10 metros por segundo. Y eso dividido por el tiempo, que son 5 segundos.
Entonces, arriba me va a quedar 20 menos 10, obviamente 10 metros por segundo, partido por 5 segundos. Me va a quedar 2 metros partido por segundo al cuadrado. Recuerden que la unidad de aceleración es segundos al cuadrado. Ahora, ¿por qué me queda segundo al cuadrado? Recuerden, ahí ese segundo se multiplica por el segundo de arriba. Así que segundos por segundo me queda segundo al cuadrado. Y ahí tengo resuelta la primera pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese ejercicio, a esa parte? ¿Una consulta? ¿O estamos claros? Tengo aquí ya, David me dice que estamos bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ok, Pablo me dice que estamos ok. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pregunte por favor, chiquillos. Ya. Vamos entonces a la segunda pregunta. Les voy a leer el segundo problema. Dice, teniendo en cuenta los mismos datos, todo eso va a surgir de este primer problema. Dice, suponiendo que el auto mantuviera esta aceleración, ¿no es cierto? La aceleración que ya calculamos que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Hasta el instante t igual a 10 segundos. Es decir, hasta que el tiempo sea igual a 10 segundos. Recién aceleró 5 segundos, pero ahora va a acelerar 5 segundos más. 10. ¿Cuál es la velocidad en ese momento? Es decir, nos están preguntando por la velocidad final transcurridos 10 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de pizarra aquí. Entonces, si yo quiero entonces saber la aceleración, digamos la velocidad final, voy a usar nuevamente esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿No es cierto? Porque son todos los datos que yo tengo. Ahora me están preguntando por ese dato. Pero como yo ya calculé la aceleración, ya la tengo. Simplemente tengo que reemplazar en esta fórmula. Entonces tenemos velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial. Recuerden que el auto en la velocidad inicial era de 10 metros por segundo. Cuando empezó a acelerar. Y sabemos ahora que lo hizo ¿a qué aceleración? Con una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Pero ahora me está diciendo que este conductor no aceleró por 5 segundos, sino que aceleró por 10 segundos, desde el momento en que empezó a acelerar. 10 segundos. O sea, aquí obviamente recuerden que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es multiplicar el 2 por el 10. Entonces tenemos 10 metros por segundo más 20. ¿20 qué? Uno de estos segundos que está al cuadrado se simplifica con ese segundo de ahí. Así que me va a quedar 20 metros partido por segundo. Si no, yo no podría sumar. Porque recuerden que para sumar tienen que ser términos semejantes. Y la única manera que sean términos semejantes es que tengan la misma unidad. Así que la velocidad final a los 10 segundos es de 30 metros por segundo. Y ahí respondo la segunda pregunta. ¿Alguna duda con ese ejercicio?
¿Ninguna? ¿En esa parte? ¿En ese segundo problema? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. ¿Alguien más? Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte. Ya. Ahora, voy a hacer, antes de seguir con la siguiente pregunta que tiene este mismo ejercicio, les voy a hacer, digamos, una pequeña aclaración. ¿En qué sentido? En que, ¿qué significa que este vehículo tenga una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado? Significa que por cada segundo que pasa, ese vehículo aumenta su velocidad en 2 metros por segundo. Es decir, si iba a 10 metros por segundo, esa era su velocidad inicial, ¿se acuerdan? 10 metros por segundo. En el primer segundo que aceleró, ¿no es cierto?, va a ir a 12 metros por segundo. Porque iba a 10, ¿no es cierto? Y como está acelerando a 2 metros por segundo, significa que su velocidad se va a modificar, ¿no es cierto?, en 2 metros por segundo cada segundo que pase. Entonces, al segundo número 1 de la aceleración, ya iba a 12 metros por segundo. En el segundo 2 de aceleración, va a 14 metros por segundo. En el segundo 3, va a 16 metros por segundo. ¿No es cierto? En el segundo 4, va a 18 metros por segundo. Y en el segundo 5, va a 20 metros por segundo. Por tanto, en el segundo, si usted ahí pasaron 5 segundos, ¿y cuánto subió? La velocidad subió en 10 metros por segundo, es decir, de 10 a 20. Si usted sigue calculando así como lo estamos haciendo, sumándole 2 metros por segundo por cada segundo que pasa, le va a calzar justo que al segundo número 10, que es lo que nosotros estamos calculando en esta pregunta, el vehículo justamente a 30 metros por segundo. ¿Sí? Bien, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es la distancia recorrida por el auto desde el inicio de la aceleración hasta el instante 10 segundos? Es decir, la distancia que recorrió cuando alcanzó los 30 metros por segundo, desde que empezó a acelerar. Desde que empezó a acelerar. En ese caso, nosotros tenemos que recurrir ahora a la otra fórmula, porque nos está preguntando por la distancia. Y si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula allá arriba, tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos aceleración y tiempo, pero no tenemos distancia. Por lo tanto, tenemos que ir a la otra fórmula. Este es el ejercicio número 6. Entonces, la otra fórmula nos dice que la posición final o la distancia recorrida por un vehículo que está con un MRUA es igual a la posición inicial más la velocidad, perdón, me da por escribir con 0, pero me gusta más con velocidad inicial, por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí yo tengo posición final, porque me está preguntando, o distancia, porque eso es lo que me está preguntando. Entonces, para ir reemplazando, la posición inicial es 0, porque el ejercicio no me está marcando ninguna distancia inicial, sino que lo único que me está marcando es el tiempo cuando él empezó a acelerar, que eran igual a 10 segundos. O sea, perdón, cuando iba a 10 metros por segundo. Ese es mi T0, mi tiempo 0, y es mi posición 0. Así que la distancia inicial no cuenta aquí, ¿ya? Más la velocidad inicial. ¿A cuánto iba al comienzo? Dijimos que iba a 10 metros por segundo. Por el tiempo.
¿Qué tiempo? 10 segundos, porque recuerden que me está preguntando qué distancia recorrió después de haber acelerado 10 segundos. Así que ese es mi tiempo. Más un medio por. Ya calculamos la aceleración en el ejercicio, en el primer ejercicio, que es 2 metros por segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por el tiempo nuevamente, que son 10 segundos, pero todo eso al cuadrado. Entonces, el 0 no cuenta, vamos a multiplicar estos dos 10, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que ese segundo se va con ese segundo. Así que me queda 100 metros. Más un medio, primero vamos a elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a poner un medio por 2 metros partido por segundo al cuadrado. Por 10 al cuadrado es 100. Y segundo al cuadrado es segundo cuadrado. Posición final es igual a 100 metros más un medio por 2 por 100. Mire, segundos cuadrados se va con segundos cuadrados, ¿no es cierto? Y eso me da 200 metros por un medio. Entonces yo le dije que multiplicar un número por un medio no es otra cosa que dividir por 2. Así que usted tiene 100 metros más un medio por 200 es 100. Así que, ¿qué distancia recorrió el vehículo? 200 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Con alguna parte de ese ejercicio? Ahí tienen que tener cuidado con el orden de operación. ¿Ah? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Recuerden que lo primero es, pueden sumar, multiplicar, porque aquí son tres términos. Velocidad inicial, voy a marcarlo aquí en verde, es el primer término, velocidad inicial. Segundo término, velocidad inicial, o sea, posición inicial, perdón, en verde. Segundo término, velocidad inicial por tiempo. Y tercer término, un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, en el fondo lo que usted tiene que hacer es resolver cada término primero y después sumarlos. Entonces, primero la posición, en este caso era 0, después multiplicamos velocidad inicial por tiempo, nos dio 100 metros, y después elevamos al cuadrado primero el tiempo, y luego empezamos a hacer las multiplicaciones respectivas, ¿ya? Obviamente usted lo puede hacer más corto, dependiendo de cuán claro tenga la ecuación. Yo lo hice paso por paso, digamos, para que nadie se me perdiera con ningún paso que estamos haciendo ahí. No sé si hay alguna consulta con respecto a esa tercer cálculo. ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos claros? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces pueden hacer la pregunta por el chat, como quieran, ¿eh? Recuerden que este es el momento para preguntar, para aclarar dudas, porque en la guía que vienen ejercicios, ¿ya? Vienen puros ejercicios, no hay nada, no hay materia nueva, es solamente ejercicios. Ya, si no hay duda, entonces vamos a la cuarta y última pregunta de este ejercicio. Vamos a cambiar aquí de pizarra. Les leo la última pregunta. Dice, en el instante t o tiempo igual a 10 segundos, el conductor pisa el freno. Es decir, justo cuando alcanzó los 30 metros por segundo que recién calculamos, a los 10 segundos de haber acelerado, el conductor pisa el freno, desacelerando el automóvil con una aceleración negativa constante
de 6 metros por segundo al cuadrado. Es decir, cuando frena, la aceleración es negativa, pero es de 6 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué distancia recorre el auto desde este instante hasta que se detiene? Es decir, si esta persona iba a una velocidad de 30 metros por segundo, ¿no es cierto? 30 metros por segundo. A ver, le digo al tiro más o menos. Pero en un momento, quiero explicarles algo, pero necesito un numerito aquí que me olvidé. Ya. Solamente para que lo sepan, digamos, en forma rápida, si quieren tener alguna relación, digamos, clara, algo más conocido. Para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora deben multiplicar por 3,6. Entonces, por ejemplo, si en este vehículo iba a 30 metros por segundo, que fue la última velocidad que nosotros calculamos, multiplicamos por 3,6, nos da que este vehículo iba a 108 kilómetros por hora. Eso significa 3,6. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo esto, chiquillos? Porque nosotros a veces, digamos, sacamos la física de la vida cotidiana, pero la física está en todo. Y una de esas cosas que es súper importante y que siempre es útil mencionarla cuando estamos pasando esta unidad específicamente, es el riesgo de ir a una alta velocidad. Porque cuando ustedes van a una velocidad alta en un vehículo, por mucho que ustedes quieran frenar, va a haber una distancia que van a recorrer hasta que el auto se detenga. Y mientras mayor sea esa distancia, perdón, mayor sea esa velocidad, mayor será la distancia que recorran, ¿no es cierto? Digamos, hasta que el auto se detenga. Entonces, imagínense que ustedes van a 108 kilómetros por hora. Dijimos que eso correspondía a 30 metros por segundo. Es decir, que usted recorre en un segundo 30 metros con el auto a esa velocidad. Si usted, por ejemplo, va en un auto a esa velocidad y ve que pasó algo adelante, el tiempo de reacción ya está medido, ya se sabe, que es de un segundo. Es decir, usted se demora un segundo en ver algo y reaccionar y apretar el freno. Es decir, que cuando usted miró lo que estaba pasando adelante y reaccionó para frenar, ya recorrió 30 metros. 30 metros. Y 30 metros, a ustedes, a muchos aquí que les gusta el fútbol, 30 metros es un tercio, es decir, la tercera parte de una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol mide 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, usted en un segundo llegó, ya pasó el área, ¿no es cierto? Desde el arco, pasó todo el área de la cancha y está justo más o menos entre el círculo central y el área. Recorrió en un segundo. Es decir, que usted a esa velocidad recorrería esa cancha en 3 segundos. En 3 segundos traspasaría toda la cancha. Entonces, si usted empieza a frenar, tiene que saber cuánto tiempo, cuánta distancia va a recorrer, ¿no es cierto?, hasta que el auto se detenga. Y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y más o menos esa desaceleración que tiene el auto de 6 metros por segundo es más o menos lo que corresponde a una desaceleración de un vehículo que frena a fondo, digamos, y que más o menos para que vea la distancia que recorre hasta que se detiene. Vamos a verlo. Entonces, sabemos que, ¿qué datos tenemos? Tenemos nuestra velocidad, voy a cambiar de color aquí, sí.
tenemos nuestra velocidad inicial, que son 30 metros por segundo. A esa velocidad iba este vehículo cuando apretó el freno, ¿no es cierto? Eso lo habíamos calculado en los ejercicios pasados. Déjenme conectar mi computador que se me está descargando. Ya. Tenemos nuestra velocidad final también, que es 0 metros por segundo, ¿no es cierto? Porque nos están preguntando qué distancia hasta que el auto se detiene. Cuando se detiene, va a 0 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad final. Y tenemos nuestra aceleración, que es 6 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué datos no tenemos? No tenemos dos datos. No tenemos el tiempo y no tenemos la distancia final. Por lo tanto, nosotros no podemos ir a esta fórmula, miren. Voy a mostrar aquí la primera pizarra. Ahí. Voy a hacer un ticket en verde aquí. No podemos, porque lo que nos están preguntando es esta. Nos están preguntando por la distancia recorrida o la posición final del auto. ¿Por qué no podemos usar esa fórmula en forma directa? Porque nos falta el tiempo, ¿no es cierto? Y nos falta la posición inicial. Porque no sabemos la posición inicial del cuerpo. No podemos asumir que esa posición inicial es de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Necesitamos ir a la primera fórmula, a esta, para determinar el tiempo y con el tiempo calcular eso. Porque, repito, no podemos usar esta fórmula porque nos están preguntando por la posición final, pero vamos a tener dos incógnitas. Vamos a tener la posición final como incógnita y vamos a tener el tiempo como incógnita. Entonces no nos sirve esa fórmula, así como está. Necesitamos calcular primero el tiempo que se demoró ese vehículo en llegar a una velocidad de 0. Y luego con ese tiempo podemos calcular qué distancia recorrió desde que apretó el freno hasta que se detuvo. ¿Ya? Entonces, vamos a usar entonces la primera, que tiene que ver con la velocidad. Vamos a volver a la pizarra donde estábamos. Entonces, primer paso entonces para responder esta pregunta es: velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Allá tenemos los datos, allá arriba. Velocidad final es 0, cuando se detiene, ¿no es cierto? Metros por segundo. Velocidad inicial a la que iba el vehículo cuando apretó el freno, 30 metros por segundo. Más la aceleración. Pero aquí hay algo importante, chiquillos. Aquí hay un detalle muy, muy importante. Cuando la aceleración es en contra de la velocidad, es decir, estoy frenando algo, estoy desacelerando algo, siempre la aceleración se plantea con signo negativo. 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí arriba está, ¿no es cierto? Aceleración 6. Pero ojo con eso, tiene que tener signo negativo porque estamos frenando. Cuando yo estoy disminuyendo la velocidad, siempre la aceleración es negativa. Y por el tiempo, que es mi incógnita, que es lo que yo quiero saber. Obviamente el 0 no importa, así que lo dejamos tal cual. Pasamos el 30 para el otro lado. 30 metros por segundo igual a menos 6 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Como ese 6 se está multiplicando con el tiempo, yo quiero saber cuánto es el tiempo. Voy a despejar ese tiempo dividiendo el 6, ¿no es cierto?, al otro lado. El 30 también pasó negativo porque el 30 estaba positivo. Entonces me queda aquí menos 30 metros por segundo partido por 6 metros por segundo al cuadrado.
igual al tiempo. Entonces se va ese metro con ese metro, y ese segundo con uno de los segundos de aquí. Y me da 5 segundos, ¿no es cierto? Esto no es negativo, menos por menos es más, así que el tiempo es igual a 5 segundos. Ese tiempo se demoró el auto en frenar. Es decir, desde que pisó el freno hasta que logró detenerse, pasaron 5 segundos. Ahora, con ese tiempo vamos a averiguar con la segunda fórmula cuánta distancia recorrió en esos 5 segundos, yendo a 30 metros por segundo, que dijimos que eran más o menos 108 kilómetros por hora. Vamos entonces a la segunda fórmula. Recuerden que la segunda fórmula es posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, queremos saber justamente la distancia que recorrió, que es nuestra posición final. La posición inicial es 0, porque cuando apretó el acelerador, nosotros no está diciendo, no está dando eso como punto de referencia. Así que siempre, si no nos da como punto de referencia, la distancia es 0. Velocidad inicial iba a 30 metros por segundo cuando apretó el freno. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Recién lo vimos, por 5 segundos. Más un medio por la aceleración, que son menos 6 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los mismos 5 segundos, pero al cuadrado. Entonces, ese 0 no lo contamos. Multiplicamos 30 por 5, nos da 150. ¿150 qué? Segundo se va con segundo y me queda metros. Más. Ahora, medio por menos 6 metros por segundo al cuadrado. 5 por 5, 25 segundos al cuadrado. Posición final va a ser igual a 150 metros más un medio por 6 por 25 nos da 150, pero nos da menos 150. Porque está el 6 es negativo, ¿no es cierto? Así que menos por más, mira, menos 150, ¿qué? Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, me queda metros. Así que si multiplico algo por 2, es dividirlo por 2. Que me da 150 más 150 dividido por 2 es menos 75. Así que como son de signos diferentes, tengo que restarlos. 150 menos 75 es 75 metros. Esa es la distancia que recorrió. O sea, en resumen, chiquillos, si por ejemplo ustedes van a un vehículo a 108 kilómetros por hora y ven que algo sucedió adelante, se van a demorar un segundo en reaccionar, ¿no es cierto? Ya lo dijimos recién. Demorándose un segundo en reaccionar, eso significa que ya recorrieron 30 metros, porque van a 30 metros por segundo, recorrieron 30 metros, recorrieron, es decir, un tercio de la cancha de fútbol. Y después apretaron el freno, pero hasta que el auto se detuvo pasaron 5 segundos más. Y en esos 5 segundos recorrieron 75 metros. Eso significa que si ustedes van a 108 kilómetros por hora y no quieren chocar con algo, ¿no es cierto?, que está pasando adelante, necesitan 100 metros de distancia para que no les alcance a afectar. Un segundo para reaccionar, y si van a esa velocidad y frenan con esa aceleración, lo hacen más o menos recorren 75 metros. ¿Ya? Por eso es tan seria la velocidad, y por eso que a veces uno ve los accidentes en la carretera o en la misma ciudad, ¿no es cierto?, y ve que los autos quedan hechos pedazos, ¿no es cierto?, porque no les alcanza el tiempo. Y eso es una certeza física. No hay manera de disminuir esa distancia o disminuir esos tiempos. Son 5 segundos nomás, pero en 5 segundos más el segundo de reacción son 6 segundos. Desde que la persona vio el problema hasta que el auto se detuvo. Pero ¿cuánta distancia recorrió?
a esa velocidad en 6 segundos, recorrió 100 metros, es decir, una cancha de fútbol completa, hasta que el auto se detuvo. Bien, chiquillos. No sé si hay alguna duda con este ejercicio, alguna pregunta. En la próxima clase vamos a hacer más, ¿ya? Vamos a revisar un poco la guía, vamos a ver algún otro ejercicio y vamos a seguir trabajando con estos ejercicios, digamos, esta semana y la próxima. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces vamos aquí voy a dejar de compartir. Entonces me despido, chiquillos, esperando que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda me escriben a mi correo con las guías que tienen. Yo hoy día voy a subir los videos, voy a subir las guías a Classroom, las nuevas, para que las tengan el fin de semana y nos vemos el día lunes en matemáticas, ¿ya? Estén muy bien. ¿Me vas a subir los videos de las clases? Sí, yo lo he ido subiendo, me faltan las de esta semana nomás, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Chao. Chao.